importante, o sea, tienes que tener gente de todos géneros, gente de ahí, de tu comunidad, tienes que tener gente igual, haciendo una misma labor, pero pagándole lo mismo. O sea, todo ese tipo de cosas son indicadores, son palomitas que las industrias deben de tener, porque si no en el futuro son problemas de sustentabilidad. Si yo no contrato mujeres, por ejemplo, porque soy una industria pesada, y yo somos puros hombres aquí, pues estoy destinado al fracaso porque hay más mujeres que hombres, ¿no? Entonces tiene que haber una estrategia en las plantas para contratar mujeres. Y es curioso porque nosotros en las plantas hemos intentado contratar mujeres. O sea, y es muy complicado porque no es un banco, ¿no? Es una industria al final del día. Entonces, pues tenemos todavía bastante deserción, ¿verdad? Pero no dejamos de contratar bastante. Y por supuesto tenemos muchas colaboradoras en la parte de staff y en otras labores que son más sencillas, ¿no? Pero como indicador de sustentabilidad es que tienes que hacer, o sea, tienes que poner menos duras, no más sencillas. menos duras, eso es lo que dije, ¿no? Es que me gusta entrar en ese tema porque siempre sale alguien que no te ve. No, menos duras, ¿verdad? Menos duras, exactamente. No, yo soy convencido de que pones mujeres en el equipo y el equipo se va a otro nivel, Pero bueno, esa es la parte de equidad. Vamos a brincar ese tema. Siguiente. Implementamos una metodología para medir la huella de carbono de nuestros productos. Y esto suena sencillo, pero pues implica, si yo me traigo, por ejemplo, el acero para producir mi horno, pues desde que me lo traje, lo fabriqué, ¿cuánto fue la emisión de CO2 que tuvo que generarse? Y de eso prorratearlo entre toda la producción del horno, en toda su vida útil, y todo eso contabilizado en cada saco de cemento. Es decir, puedo decir, este saco de cemento le llevó 700 kilogramos la tonelada, o 200 kilogramos el saco de CO2 emitirlo. Y esta metodología está certificada por un tercero que llega y dice, mira, este cálculo está bien. Para esto no tienes, bueno, pues esos factores son los que puedes utilizar, etc. Y lo tenemos para cada tonelada de cemento, para cada metro cúbico de concreto y para cada metro cúbico de agregado, que son nuestros tres principales productos, ¿no? La parte de edificación, pues tenemos toda un área de vivienda y toda un área de construcción, y fomentamos elementos específicos de la construcción. O sea, yo busco que tengamos producción hacia vivienda, hacia puentes, hacia hospitales, hacia carreteras, hacia el tema de infraestructura. Entonces hemos buscado cómo meternos en, porque vender infraestructura se dice sencillo, pero no es algo, pues al final del día que los gobiernos tristemente pues tengan los presupuestos y los recursos para hacer. O sea, hacer un puente es complicado, hacer una carretera es complicado. Entonces hemos diseñado programas de infraestructura con el elemento de sustentabilidad para poder darle servicio a los gobiernos. Es decir, mira, pues yo te voy a dar un servicio y te voy a pavimentar durante tus 3 años, etcétera, pues tantos metros cúbicos de concreto, no de asfalto. Porque el concreto, ustedes saben que está por 30 años. El asfalto, a los 10 años, hay que recarpetear completamente la carretera. Es un elemento de sustentabilidad. Pero obviamente que una carretera de concreto pues te sale doble el precio que una carretera de asfalto. Entonces lo que hacemos, lo más sencillo es el asfalto, ¿no? Entonces tenemos que ser creativos para buscar nosotros cómo meternos ahí, porque es un ganar-ganar. O sea, le das al gobierno la infraestructura y tú ganas desde el producto. ¿La que sigue? En la parte de energía, fuimos los primeros aquí en México en instalar un parque de generación de energía en medio del viento. Y pues esto fue toda una odisea. Ustedes imagínense lo que fue modificar la legislación para poder producir energía con el viento aquí en el país, lo que nos llevó a ser. O sea, no fue sencillo porque aquí la energía la produce el gobierno. Entonces el buscar cómo yo producir energía y venderla al gobierno, pues se oye sencillo, pero no es tan sencillo, ¿no? Porque es un negocio, pero tenemos que verlo con un elemento de sustentabilidad.
no hacemos esa transición, si no empezamos a producir esos otros recursos, pues el petróleo no va a ser suficiente para todo, ¿verdad? Entonces, ese parque eólico abastece el 50% de nuestras operaciones. O sea, el 50% de la energía eléctrica que yo requiero viene de ese parque eólico. Es el más grande en la ciudad. La parte de combustibles alternos. El horno cementero, el horno en el que nosotros fabricamos clinker, es la máquina ideal para destruir residuos. O sea, ahí, como maneja 2000 grados de temperatura, utilizamos un combustible para llegar a esa temperatura, pero ya que estás en ese nivel, pues tú puedes hacer combustibles en base de residuos. Y esto es perfectamente aceptado y además pues, solucionas problemas de la sociedad. La parte de biodiversidad, que como les comentaba, y la parte de comunidad. La salud de la vida. Entonces, estos ya son ya ejemplos muy puntuales. Ahora sí para terminar. Por ejemplo, tenemos el caso de la planta de Egipto, de Asiul, donde tenemos un proyecto MDL aprobado para sustituir el combustible que requiere este horno con combustibles en base de biomasa. O sea, como les digo, esos hornos manejan 2000 grados de temperatura. Pues el 50% de ese combustible viene de fuentes renovables. Entonces, esto además es un proyecto MDL, lo que significa que pues esto entra a un tema de mercado de carbono y cada tonelada de CO2 que tú reduces, que no emites, pues tiene una compensación económica. Obviamente a precio del mercado, que no es lo suficientemente atractiva, pero pues, es un impulso. En los países avanzados, donde tenemos nosotros presencia también, en nuestra planta de Alemania, por ejemplo, la de Rudelsdorf, casi el 90% del combustible que requieren esos hornos viene de la basura. De la basura tal cual. Allá en Alemania está prohibido tirar al relleno sanitario todo lo que tenga energía. Entonces lo que hace el gobierno es que no se diga la separación, pero sí la fracción que ya no es reciclable directamente, o sea, como el PET, lo que puedo hacer PET, como la madera, etcétera, etcétera. Toda esa fracción que tiene energía, la tritura, se convierte en un combustible, la dan obligatoriamente a la industria cementera. La industria cementera tiene que hacerlo por obligación. Entonces, pues esta planta ya está al 80%. Aquí en el país también estamos haciendo cosas similares en esta materia. La planta que tenemos en Guadalajara tiene una patente en Estados Unidos para poder sustituir también parte de su energía con neumático usado. Ustedes saben que en el país se genera una cantidad de neumático usado que al final es imposible meterlas a los rellenos sanitarios. Y aparte el 30% de la basura de nuestro país está dispuesta al aire libre, no ni siquiera un relleno sanitario que tenga todas las especificaciones que deben tener de acuerdo a la norma. Entonces ahí metes llantas y tienes un foco de infección, el tema del dengue, etc. Entonces Planta de Guadalajara tiene una patente porque no es un combustible sencillo de utilizar. Sin embargo tiene una patente y una tecnología específica para eso y logra sustituir hasta el 12% de la energía con un neumático. Hay otros desarrollos, lo que les comentaba del tema de